amigos y amigas de las 1001 rutas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar los puntos positivos y negativos de nuestra viajera, la Suzuki GZ150, después de 40.000 kilómetros de aventuras y de recorridos. Así que acompáñennos. Cuando decidimos comprar nuestra motocicleta, lo hicimos inclinados principalmente por su comodidad, ya que generalmente hacemos rutas bastante largas y sin lugar a dudas, este es uno de los puntos más positivos de nuestra viajera, ya que su sillín acolchado y su posición de manejo son bastante cómodos. Esto nos ha permitido realizar nuestras rutas con mucho más alivio. El segundo punto positivo es algo que nos ha gustado mucho de nuestra moto, ya que por lo general la usamos sobre todo para viajes largos y es allí donde su consumo nos ahorra unos cuantos pesos. En carretera nuestra moto ha alcanzado a recorrer de 140 a 150 kilómetros por galón, llegando a recorrer de 400 a 420 kilómetros con tanque lleno. Entonces esto es algo muy favorable a la hora de salir a rodar por carretera. Definitivamente este es el punto más positivo de nuestra viajera, ya que en todo este tiempo de rutas no le hemos realizado ni un solo mantenimiento, pues no ha presentado ni un solo problema de motor, ni ahogamiento, ni sobrecalentamiento o algo parecido. Y aunque le hemos exigido bastante en nuestras rutas, nunca ha presentado fallas en este aspecto. Eso sí, si queremos mantener nuestro motor en perfectas condiciones, hay que realizar los cambios de aceite según indica el manual, cada 3.000 kilómetros y según la referencia, que es 10W40. Tal vez este es uno de los daños más frecuentes en las motos de baja cilindrada, en que fallaron las luces, que no prenden las direccionales. Son problemas muy comunes cuando se trata del sistema eléctrico de una motocicleta. Afortunadamente en esos 40.000 kilómetros nuestra viajera no ha presentado ningún problema en ese aspecto. Siempre prende al primer intento y no ha tenido problemas con las direccionales, con las luces, y aunque ha estado expuesta a fuertes lluvias, a agua, a charcos, a lo que ustedes se puedan imaginar, nunca ha tenido un corto ni nunca ha fallado en ese aspecto. Otro punto muy positivo de nuestra motocicleta, y eso hay que mencionarlo, es la calidad de su pintura. En muchas ocasiones he escuchado a compañeros, a conocidos que dicen que la pintura de sus motos se desgastan y se acaban con el paso de los años y con el paso del tiempo. En este caso mi Suzuki no ha presentado problemas en ese aspecto, la pintura sigue intacta, la calidad de las tapas, sobre todo del tanque, es muy buena. Uno de los puntos negativos de la motocicleta, y que definitivamente no me han gustado de ella, es que no tiene burro o caballete central y su encendido es solo eléctrico, no es a patada. Pienso que estos accesorios son muy importantes, sobre todo cuando le vamos a hacer mantenimiento a la motocicleta. Cuando voy a lubricar la cadena o a hacerle alguna reparación, si el taller no cuenta con un buen gato para inclinar la moto, es muy complicado hacerle mantenimiento. Entonces por lo general siempre toca subirla en un tronco de madera o hacer cualquier maroma para poder repararla. Entonces pienso que eso es algo que debieron haberle puesto a la moto. Otro punto negativo es su distancia al piso, que es apenas de 150 milímetros, lo que implica que debamos tomar los reductores de velocidad o los baches en carretera con mucha precaución para no golpear la moto por debajo, evitando cualquier riesgo, sobre todo cuando llevamos bastante peso en la moto, como baúl, alforjas, entre otros. Otra cosa que no me gustó de entrada en esta motocicleta fue el bombillo que equipaba en la farola principal, ya que era un halógeno bastante irregular, que se quedaba corto para la calidad y el propósito de esta motocicleta. Por supuesto, esto es algo que se corrige fácilmente cambiándolo por un bombillo LED, y es un problema no solo de la GZ, sino de la mayoría de motos de baja cilindrada. Bueno, otro punto negativo de la motocicleta son sus llantas, ya que son de muy mala calidad, son muy lisas y sobre todo muy inseguras en carretera cuando salimos a rodar. Por ese motivo tuve que cambiárselas por unas Michelin, tanto adelante como la de atrás. Sin embargo, es importante mencionar que ese problema es muy común en las motos de baja cilindrada, ya que las marcas, casi la mayoría de las marcas entregan las motos con llantas de muy baja calidad, exponiendo la vida de las personas. Así que cuando se decidan adquirir su motocicleta, tengan muy en cuenta qué llanta les ofrecen y revisen muy bien la calidad para que decidan si tienen que cambiarlas o no por unas de mejor calidad.
Algo que no le favorece mucho a la GZ es su peso neto de 150 kilogramos, algo pesada si tenemos en cuenta que su cilindraje es de 150 centímetros cúbicos. Ojo, esto no quiere decir que la moto sea lenta en carretera o que no ande bien, por el contrario, la moto tiene muy buena fuerza y jala bien, jala bueno. Lo que sí no me gusta mucho es que la moto es muy pesada para maniobrar, sobre todo cuando está apagada y la vamos a jalar hacia atrás o a mover hacia adelante, es algo complicado por su espacio y por su peso. Pero bueno, al final de cuentas esto del peso es algo muy común en casi todas las motos de este estilo chopper, entonces no es algo pues exclusivo de la GZ. Bueno gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó regálenme un like, y a los que llegan por primera vez al canal no olviden suscribirse. Acá hablamos de motos, de rutas, viajes, tops, consejos, todo lo relacionado a este mundo de las motos. Si creen que faltó algo por mencionar sobre la GZ, pueden dejarlo aquí en los comentarios y con eso abrimos la conversación para las personas que vayan llegando a ver el video. Síganos aquí, no se despeguen del canal y nada, buenas rutas.